No, del 1 en adelante, en un momento difícil de la vida de David, el rey de Israel, uno de los reyes más prominentes, uno de los reyes más especiales que ha tenido en todos los tiempos Israel. La nación judía, el pueblo adquirido por Dios, la nación que Dios escogió desde mucho tiempo atrás, en Abraham, en Isaac y en Jacob. Ahí Dios se manifestó a cada una de esas tribus, a cada uno de esos patriarcas. Se les conoce como los patriarcas. A la luz de la palabra de Dios vemos que Dios escoge un pueblo para que le adorase, gente que Dios había visto en la humanidad, y pues toda la humanidad se ha entregado a la maldad, y Dios quería conservar su simiente, quería conservar a un pueblo santo, es decir, apartado del pecado. Eso es lo que significa santo, es que no practica el pecado. Esa es la realidad. No, Dios escogió a Israel, a Abraham, y le dijo: de ti yo haré una descendencia. Y bueno, le prometió que como las estrellas del cielo, como la arena del mar, así sería contada su descendencia. Pero para que fuese comprobable que venía de parte de Dios, pues él ya era mayor, ya era grande, ya su esposa era estéril y era de mayor de 100 años. Entonces pues era una promesa hecha de parte de Dios a un hombre bajo todas sus limitantes, bajo todas sus limitaciones. Y ahí Dios empieza a tratar nuevamente con el hombre después del diluvio y después de Noé y el arca. Ahora Dios quiere preparar a un pueblo. Obviamente le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, una tierra que yo te mostraré, tierra que fluye leche y miel. Y pues creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham salió de una ciudad idolátrica, es decir, tenían ídolos de todo tipo. Mas sin embargo, Abraham creía en el Dios que había hecho el universo, que había constituido las constelaciones, que había hecho la tierra, el mundo, y que era era el propietario del mundo, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, así como los cielos que cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese Dios que es infinito, que habita en el tercer cielo, es decir, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, porque puede estar presencialmente aquí, en China, en Japón, puede estar arriba y abajo, en todas partes, porque Dios es omnipresente. Una de las características de Dios, cuando hablamos de Dios, dice: háblame de qué Dios estás hablando. De un Dios que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, un Dios que no tiene limitaciones, que todo lo sabe, que todo lo puede, un Dios que de los humanos no tiene términos de día ni principio de día. Para Dios un día es como un año y un año es como un día. Así es de que nosotros pues sí estamos limitados bajo un esquema de un tiempo, mas sin embargo Dios habita en la eternidad, y así fue la voluntad de Dios al crear al ser humano, que fuésemos también eternos, y tenemos una parte en nosotros que es eterna, y esa es el alma. El alma va a ser eterna, pero va a estar con Cristo o va a estar eternamente en un castigo, en el lago de fuego. Es importante que la eternidad, nosotros desde vida comencemos a pensar qué va a pasar con nosotros si no hacemos la voluntad de Dios, la encomienda de Dios. Fuimos creados con un propósito. Si hay un propósito de que tú existas, de que yo exista, y Dios tiene ese propósito, a la luz de la palabra de Dios, tú cada vez que leas la Biblia te vas a dar cuenta de cuáles son los propósitos de Dios para tu vida. Y si la bien empleas y la bien aprovechas, pues entonces vas a entender todas las cosas desde el principio, que sí hay un sentido de existencia y que tú estás en manos, que tú puedes estar en manos de Dios o no. Pero todo depende de tu voluntad y todo depende de ti mismo, si quieres o no quieres, si lo rechazas o no lo rechazas, si lo aceptas o no lo aceptas, si lo recibes o no lo recibes, si le das la espalda o simplemente eres una persona que pasa por desapercibido.
pero los que Dios dice que viviendo bajo ese esquema de desapercibidos, están muertos, dice la palabra de Dios, que el Dios de este siglo ha engañado a mucha gente y dice que deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígame. Es decir, no significa que un muerto se va a levantar de la sepultura a enterrar a otro muerto, no, se está refiriendo a personas que aparentemente están vivas, pero para Dios están muertas, porque no le reconocen, porque no viven para Él, porque no conocen sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Y como el desconocimiento de la palabra de Dios y el hecho de no querer conocer la palabra de Dios, de tener miedo a saber la verdad de Dios, pues eso te lleva a ese lugar donde pues viviendo estás muerto. Pero el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Es cosa diferente. Una persona que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y si el justo con dificultad se salva, entonces pues tenemos que voltear a ver qué pasa con aquellos que no son justos, ¿no? Y los justos con dificultad se salvan, pero aquellos justos que están en su ley meditando de día y de noche, dice que serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace pues prosperará, ¿no? Así